durante muchas cosas que pasan en nuestra vida, pero al final Dios nos hace seguir su vida. Y mientras Dios nos está guiando al camino del trino, nos da su culto. Es por eso que Dios nos da toda la gracia para poder venir al culto, que es la gracia de culto. Dios nos dio los 66 libros de la Biblia. Y la palabra de la Biblia no solamente es misterio, pero es el verdadero plan y el verdadero gobierno que Dios nos ha dado. Tenemos, tenemos esta vida que Dios nos ha dado. Dios es invisible a nuestros ojos. Y todo lo que, aunque nosotros estamos dando culto aquí, mientras estamos dando culto y alabando a Dios, Él es invisible a nuestros ojos. Pero como sea, Dios está moviendo este mundo espiritual y nos está dando sus respuestas y su palabra. Es por eso que cuando no vemos con mis ojos, pero lo que no vemos con los ojos y no escuchamos no escuchamos, pero todo se está moviendo. Y el mundo, este mundo se mueve, aunque es invisible a nuestros ojos. Nosotros llamamos eso la fe. Y la fe es la seguridad la seguridad de lo que nosotros creemos, aunque no sea visto por nuestros ojos. Oro que todos ustedes tengan la gracia, no importa lo que pase durante la semana, pero que reciban y que tengan la fuerza de las respuestas al culto. Y que Dios abra sus ojos espirituales, sus oídos, para que el reino de Dios se establezca en este lugar. Hemos visto muchas cosas en el mundo, muchos sonidos en el mundo. Y todos esos sonidos algunas veces puede ayudarle en este mundo, pero algunos sonidos de este mundo lo hacen que se confunda. Y oro que ustedes escuchen la voz de Dios y que se levanten, se levanten firmes a este Dios. Hay muchos problemas que vienen en su familia, en su trabajo o en la vida de sus familiares. Y algunas veces las personas están llevadas por lo que pueden ver por sus ojos, pero solamente no ven la realidad, no solo ven la realidad que pueden ver con sus ojos, pero no ven la realidad espiritual. Ahora mismo en este mundo estamos viviendo y Dios está trabajando con el fluir de las 237 naciones y las 5,000 tribus. Pero ¿cómo tenemos que ver este tiempo de Dios con el fluir de la palabra de Dios? Esa nación estamos viviendo en Estados Unidos, en el cual todas las personas
de los 137 naciones se han juntado en este lugar. Tenemos que saber que mientras Dios está haciendo su trabajo, también está el trabajo de Satanás, de los espíritus malignos en las 237 naciones y 5,000 tribus al mismo tiempo. Lo sabemos por seguro. Satanás va a agarrarnos a la destrucción, nos va a guiar a la destrucción. Pero aún así, Dios está dando su salvación y finalmente llevándonos a estos campos. Y en las misiones del campo, estaba en Santa Clara, en las misiones. Y es una iglesia en la cual los pastores de la iglesia, está el pastor, pero siempre las peleas están presentes. Y hay peleas presentes, continuadas, y las cosas van cambiando, pero hay muchos sonidos en esa iglesia. Y el campo, los pastores asistentes que estamos dando soporte, están yendo a estos campos para las misiones. Y mientras estaba haciendo su ministerio, escucho. Y esa es una historia. Esta es una historia de una persona que construyó el lugar. No solamente es una persona que construyó la iglesia, pero también es asesor. Como sabía que estaba haciendo ese lugar de iglesia, no solamente construyó la iglesia, pero dio un hechizo a la iglesia. Puso una muñeca de budismo en la iglesia, debajo de la iglesia. Entonces, para que nadie pueda saber. Esa es una iglesia en la cual los misterios de América fueron, pero aún así los problemas siguen llegando. Pero esta iglesia, el pastor, la congregación, porque no saben el lugar espiritual, entonces solamente son ciegos a esto. La realidad la realidad espiritual existe. Y este hechizo fue muy fuerte, que no solo esa iglesia, pero la iglesia católica al lado estaban viéndose con dificultades. Y solamente nosotros nos vamos con las cosas que vemos físicamente. Pero nosotros no nos llevamos por las cosas que no vemos o que nos está dando Dios. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y ver todos esos lugares de campos, nuestras casas, nuestras escuelas y los campos. Dios habló sobre los israelitas. Aunque ellos sabían la palabra de Dios, aún continuaban viendo problemas. ¿Por qué cree que es esto? ¿Por qué es que las personas que creen en Dios ven problemas y todas las iglesias en América se están cerrando? Tenemos que saber este mundo espiritual. Dios dio el evangelio a estos israelitas,
pero ellos cayeron en la ilusión. Lo que Dios le dio es la vida y el evangelio. Pero cómo creer en Dios no es una religión, pero es la vida en el campo, pero la vida en la vida en el evangelio. Pero esas personas que no sabían la realidad espiritual lo convirtieron en religión. Y este mundo espiritual que está invisible a nuestros ojos, a nuestros ojos, los ángeles se están moviendo y los espíritus malignos se están moviendo. Tal vez diga, ¿qué quiere decir que los ángeles o los seres espirituales malignos? Pero es por eso que este mundo se está moviendo de esta manera. Y uno de nuestros pastores asistentes fue al campo y dio el evangelio y vio cómo nuestros niños están sufriendo. Y todos esos niños en la escuela, todos los espíritus, los malignos, están gritando, pero ellos no lo saben. Dios no creó estos seres espirituales malignos. Dios no creó a Satanás, no creó al demonio. Y por las palabras, y su creación fue los ángeles, la creación de él fueron los ángeles. Para poder hacer el trabajo, para hacer el trabajo de Dios, Dios creó a los ángeles. Y en el libro de la Biblia dice que los ángeles tenían fe. Y este ángel se quería convertir en Dios, así que se convirtió pero este ángel que supuestamente estaba llevando el trabajo de Dios, para hacer el trabajo de Dios, se convirtió en Satanás. Y Satanás se puede ver por primera vez en Génesis capítulo 3. Y Satanás está trabajando en este momento. Y aunque sea poderoso trabajando, Satanás sea poderoso trabajando en las personas, Dios da su soberanía. Claro, nosotros tenemos que saber la identidad de Satanás que está dando, pero no tenemos que tener miedo por eso. No importa qué tan poderoso sea. La sanidad de Dios y la meditación en Dios. Lo más importante es que el hombre fue guiado por Satanás. En Génesis capítulo 1:27, el hombre fue llevado por Satanás. No, pero en Génesis capítulo 27, Dios creó al hombre. Y Dios creó al hombre lo creó con su gracia para dar culto a Dios. Y Satanás sabía eso. Satanás, sabiendo eso, atacó primero a Adán y Eva. Satanás trató de ser como Dios, cayó. Pero como sea, el hombre no cayó por sí mismo, pero fue llevado por Satanás. Fue tentado por Satanás. Y ese Satanás que tentó en Génesis capítulo 3 está tratando de tentar en este momento.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, si ve exactamente a Génesis capítulo 3, puede ver que Satanás realmente um, con sus palabras, él dijo, si no comiera, que no comiera, no le dijo que no comiera ninguna fruta de este lado. Pero Satanás tratando de tentar a Eva fue. Así que por eso tenemos que escuchar la palabra correctamente. Satanás toca esa parte más débil del hombre, pero con la palabra de destrucción. Así que tenemos que saber todo. Tenemos que saber las cosas espirituales, los seres espirituales y Satanás. Y la razón por la cual el hombre fue separado y cometió el pecado original no solamente pasó. Tenemos que saber quién trató que el hombre se separara de Dios y cometiera corrupción. Esa persona tenía su espíritu muy, muy débil. Y Eva estaba supuesta a mantener su gobierno de Dios de una manera fuerte, pero no lo hizo. Porque porque el espíritu de Eva fue basado en que si lo comía, que si lo tocaba, iba a morir. Satanás atacó a Eva y sin saber el estado, que no morirá, sino que se convertirá como Dios. Aunque Satanás me atacó, pero atacó a Eva, era muy pequeño, pero de esa manera fue creado. Y con mis pensamientos, con mi voluntad, fui tentado por Satanás. Aunque Satanás atacó a Adán y Eva, aunque Satanás atacó a Eva, pero Adán y Eva cometieron pecado. Dios nos da esta libertad de sí, para que nosotros pensemos y tengamos nuestra propia opinión. Pero con esta libertad de escoger, tenemos que escoger las cosas de Dios. Pero como sea, Adán y Eva tenían su propia manera de decidir, pero ellos no escogieron seguir la palabra de Dios, seguir el gobierno de Dios, y cometieron pecado. Y al último, después de que desobedecieron la palabra de Dios y tener cosas de no creyente, desobedecieron a Dios. Esto no solo es una historia que sucedió en Génesis capítulo 3, pero es algo que sigue sucediendo ahora mismo. Porque en este mundo estamos escuchando muchas palabras, muchos sonidos, pero también estamos escuchando la palabra de Dios. Durante ese momento, ¿qué es lo que usted está escogiendo o qué es lo que usted está siguiendo? No solo nuestro propio pensamiento, nuestra propia opinión o sobre nuestra propia interpretación. Tenemos que seguir la palabra de Dios.
Tenemos que mantener la palabra de poder, y que va a guiar después de eso. Y eso se convirtió en lo que se convirtió en el contenido. Se convirtió en el estado de no creyente, pero las personas no tienen otra opción que estar así. Pero Dios planeó para podernos sacar de ese estado. Dios planificó la salvación para poder romper y destruir el trabajo el trabajo de Satanás. Vino a este mundo y usted estaba muerto y Dios nos salvó. Porque alguna vez nosotros no seguíamos las cosas de este mundo, pero ahora seguimos las cosas de este mundo. Las personas siguen esta destrucción, siguen estos caminos, pero en la Biblia dice, lo seguimos porque somos así. Después de que se haya convertido la destrucción, Dios prometió en Génesis capítulo 3:15 la salvación. Y como sabía que este mundo iba a estar en desastres, Él prometió la simiente de la mujer. Y sabía del Evangelio desde el principio. Y Dios prometió la simiente de la mujer para salvarnos. En Génesis capítulo 1:12 dice, y el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino en la gloria con la unidad del Padre. Dios nos ha salvado. Amén. No hay otra cosa. Juan 1:14, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto sino por mí. Las personas hablan, dicen, no hablas la palabra de Dios. No hables de la palabra de Dios, porque no hay salvación solamente sino por Jesucristo. Jesucristo, el nombre, le da salvación a todas las personas en este mundo. Para completar la salvación de Dios. En Isaías 53:10, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y castigos de nuestra paz fue sobre Él. Él terminó nuestro problema espiritual, nuestros problemas físicos, nuestros problemas de este mundo. Y más todos los que lo recibieron y los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos dio la potestad. Y como nuestra anciana Lucy hoy habló, no hay potestad, pero no hay solución en las cosas del mundo. Solamente Jesucristo que ha resuelto las cosas de este mundo. Pero como sea, si no sabemos de este mundo espiritual, nuestro yo se convertirá en nuestro centro.
Estamos fuera de la palabra y la vida. Estamos tratando de crear otras cosas. Y las personas creen que que pueden hacer algo por ellos. Así que surgió y crearon las religiones. Es religión. Es religión cuando usted trata de recibir la salvación con sus propios métodos. Usted quiere decir, oh, qué tan limpio, qué tan apuro tenemos que ser para recibir salvación. Pero como sea, está escrito que con nuestro propio pensamiento, nuestro propio esfuerzo, no hay salvación. Y solamente con la sangre de Dios, la sangre de Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Y también es legalismo cuando usted trata de alcanzar algo que no está en el plan de Dios. Nosotros podemos tener toda esta salvación, pero tenemos esto, pero no lo tenemos de mantener. Todas las personas de la iglesia tuvieron el evangelio dentro de Cristo y ahora están usando, pero las leyes lo tuvieron y recibieron Cristo, pero ahora las leyes los están ocupando para hacer otras cosas. Y siguiendo el plan de Dios, Pedro salvó a los soldados de Roma. Pero ¿por qué él fue a la casa de esas personas y comió adentro allí? Las personas de la iglesia tienen que decir, oh, tú fuiste en un lugar importante, pero las personas dicen, ¿por qué? ¿Por qué fuiste a la casa de esta persona y comiste allí? Y los judíos, como el legalismo, lo han mantenido en ellos. Y ahora todos los dice que aunque sí vaya a estas personas y han recibido a Cristo, pero dice, ¿por qué sigue siendo así? Porque Dios es invisible a nuestros ojos. Dios está tratando de hacer todas estas figuras para hacer culto. ¿Quién hizo esto? Los judíos. Pero no hace ningún sentido. Los israelíes, después de esperar mucho por Moisés fue fue a esa montaña a recibir la palabra de Dios. Él tenía que regresar de la montaña, pero no bajó de la montaña por mucho tiempo. Y porque los israelíes estaban esperando por mucho tiempo de ese líder espiritual, y como no tenían respuestas de Dios, entonces alguien sugirió, vamos a orar, que creemos que a Dios, creamos al Dios mientras creaban en Dios, crearon crearon la adoración de los ídolos cuando con todo el oro crearon a esta vaca. Perdieron todas las misiones, la comisión que Dios les ha dado, y empezaron a dar culto a sí mismos.
Y Dios, cuando llamó a Abraham, le dijo, dentro de ti voy a dar gracia a todas las naciones. Perdieron la evangelización, las misiones de las personas y pues, se pusieron en la mente de que son los elegidos. Tenemos que mantener el cristianismo porque ellos han perdido la comisión y han perdido el control de la comisión de Dios. Tienen en el poder, perdieron el poder. Y Dios trajo a los israelíes, al Egipto, a Filistos, a Roma. Dios continúa manteniendo a los israelíes como esclavos que están perdiendo el evangelio. Lo que no vemos con los ojos es que eran esclavos que iban y hacían el trabajo, pero no lo vemos con los ojos. Aún dentro de esos desastres, Dios creó a los remanentes que tuvieron las misiones. Conclusión, los problemas pueden venir a nosotros. Problemas, conflictos pueden venir a nuestras familias y a nuestros campos. Pero como sea, Dios continúa dando y llenando su palabra. Porque nuestro Dios desde el principio nos dio la salvación para estas almas perdidas. Le doy gracias a todos ustedes que nuestra iglesia esté con el diseño de Dios para poder realmente salvar estas almas perdidas. Que este evangelio sea impreso en nosotros. Y que no solamente sea gracia que recibamos por nada. Tenemos que traer a las personas que van a venir en las crisis, los desastres, sin saber que van al infierno. Es por eso que Dios nos está llamando a la iglesia, a los remanentes que van a mantener esta palabra en ellos. Le doy gracias a todos ustedes que trasciendan todo el mundo, este mundo, y que vean el mundo espiritual. Le doy gracias a todos ustedes que su vida, que su lugar de trabajo, sus talentos sean para mantener esta palabra con ustedes y llevarla con ustedes. Y que le doy gracias a todos ustedes que no escuchen la palabra de otras personas, pero la palabra que Dios les está dando a ustedes. Oremos en este momento manteniendo la palabra. Que todos ustedes se conviertan en la evidencia de salvar al campo con la vida de Dios. Y con los campos que van a ir manteniendo el gobierno, que Dios rompa todos los desastres y que abra el reino y que abra para que venga el reino de Dios. Oremos.
Dios, gracias por salvarnos dentro del Evangelio de Jesucristo. Que todos nosotros nos convirtamos en la evidencia de recibir la llanura del Espíritu Santo las 24 horas para salvar a esas almas perdidas. Oramos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.